Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, amado Jesús, te adoramos en esta hora, te bendecimos. Te damos honra y gloria, alabanza, adoración. Padre, te pedimos en este día que bendigas nuestras vidas. Dios amado, te quiero pedir, amado Jesús, que en este día bendigas las vidas, Señor, que estarán viendo este video. Te pido, Padre, que te glorifiques en ellos, que tu presencia, Señor, esté allí en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bien, a los que ya se han ido acercando aquí a esta cuenta de Facebook para escuchar palabra de Dios, Dios les bendiga. Vamos a hoy hablar de algo muy poderoso. Vamos a hablar del poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús va a ser nuestro tema de este día. Gloria a Cristo Jesús. Ya los que ya están allí, prepárense, póngase cómodo porque vamos a entrar a la palabra de Dios. Dios bendiga. Bueno, vamos a ver quién está allí. Blandina Márquez, Reina Anguiano, el hermano Abdel. Dios los bendiga. Hermanos, vamos a hablar de este tema poderoso que es la sangre de Jesús. La sangre, el poder de la sangre de Jesús. Hermanos, la sangre de Jesús tiene muchos usos en la Biblia y vamos a hablar de ese poder maravilloso. Acuérdese que la sangre de Jesús no es un amuleto ni nada por el estilo. La sangre de Jesús tiene un propósito. Y para empezar en mi tema, quiero decirles que cuando hablamos de la sangre de Jesús, se está hablando del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús o de la sangre de Jesús. En la Biblia esto viene a ser lo mismo, porque el énfasis está puesto en el sacrificio de Cristo. Cuando alguien murió, derramó su sangre, o sea, se murió. Cuando se habla de que Cristo fue a la cruz, es que derramó su sangre, es que murió, es que sufrió un sacrificio. Este sacrificio comienza, para nuestra información, se empieza a ver este sacrificio cuando está Jesús en el Getsemaní, donde dice que estaba orando por esta necesidad de que iba a ir a la cruz del Calvario, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Entonces allí ya había un sacrificio. Su sudor era por la tensión que había en su cuerpo, que salía mezclado con sangre. Entonces se habla entonces que el sacrificio ya empieza desde allí. Después vienen y es arrestado, después es golpeado. Allí el sacrificio de los golpes, derramamiento de su sangre, y lentamente iban quitando su vida. Así que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la sangre de Cristo hablan de lo mismo. Ahora, con ese pensamiento, vamos a ir a la Biblia. En Mateo 26 y verso 28, el hermano Rogelio López también está por allí. Hay otro hermano por ahí más. Dios los bendiga a todos los que están dando su tiempo a la palabra del Señor para escuchar el mensaje de Dios. Amén. Dice la Biblia en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mira, hermano, aquí nos habla el Señor Jesús. Directamente Jesús fue el que habló estas palabras y él dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué pasó allí? Para ponernos en contexto. En esta ocasión, Jesús está celebrando la última Pascua que se había hecho o principiado en Egipto cuando Moisés sacó a los esclavos, o sea, al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Amén. Hermana Catherine está ahí poniendo los textos. Qué bueno, hermana. Dios la bendiga.
Y Jesús, de allí en adelante se empezó a celebrar la Pascua. Y Jesús en este momento, cuando Él nos da estas palabras, estaba celebrando lo que sería la última Pascua de aquel pacto antiguo. Y entraríamos lo que usted ya conoce ahora como Santa Cena, que en realidad se está celebrando lo mismo, pero ahora es la redención a través de la sangre de Jesús. Recuerde, para ponernos en contexto, en aquella ocasión tenía que matar corderos. El cordero en cada casa, la sangre, untaban los dinteles de la puerta por orden de Dios y comían el cordero con hierbas amargas, celebrando la primer Pascua. Acá no era así, era el vino que Jesús tenía en la copa, o el jugo de uva, y dijo, esta es mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El cordero siempre fue utilizado para rociar al pecador con esa sangre y que sus pecados pues quedaran ocultos delante de la presencia de Dios. Y aquí no se trataba de un cordero, sino del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Por eso a Jesús le llaman el Cordero Pascual, el Cordero que nos redime con su sangre. Amén. Rafael Sagrero, Dios lo bendiga. Hermano, ¿por qué te cambias el nombre, hermano? Dice MB Ríos Moreno. Dios lo bendiga, mi hermano. Creo que es hermano Enrique. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Y hermanos queridos, la sangre de Jesús, Jesús habla de su sangre que tiene una misión aquí, redimir del pecado. Recuerde, hermano, que no podíamos entrar a la presencia de Dios y menos nosotros los gentiles. Así que a través de la sangre de Jesús podemos acercarnos. Amén. Emi Cárdenas, Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, qué bueno que estar allí. Vamos a ver un texto más. Ya vimos que aquí es Jesús hablando de que su sangre es derramada para el perdón de los pecados. Piense en esto. Si usted no tiene perdón de pecados, usted no tiene salvación. Usted no tiene acceso a Dios. Usted estaría totalmente perdido y yo también. Por eso es tan importante la sangre de Jesús, que se derramó para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Ahora, voy a ir en Apocalipsis, el Apocalipsis 1:5. Dice así. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó, oiga esto, nos amó. A ver, creo que me brinqué una cita, hermano, perdón, hermanos. Pero bueno, está bien esa cita. No es la que les mencioné, ¿o sí? Sí es. Y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Fuimos salvados con su sangre, amén. Con su sangre, otra vez, nos amó, nos lavó de nuestros pecados, lavó. Lavar no es cubrir. He mencionado muchas veces en la iglesia de que en el antiguo pacto el pecado era cubierto con la sangre de los animales. En el nuevo pacto la Biblia dice nos lavó. Es muy distinto, hermano, estar lavado o estar nomás tapado el pecado. Amén. Por eso la sangre de Jesús es mucho más poderosa. Así que voy rápidamente, voy al texto ahora sí de 1 de Juan 1:7. Dice primera carta del apóstol Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe otra vez que no dice que cubre nuestro pecado, sino nos limpia de todo pecado. Esto es lo maravilloso, que el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, que viene a ser lo mismo, nos limpia de todo pecado. Prácticamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra y nosotros le creemos. Si no hay remisión, si no hay perdón, si no somos lavados, no hay acceso a Dios. El primer texto dice que nos redimió del pecado. El segundo dice nos lavó. Y el tercero dice nos limpió o nos limpia de todo pecado. De todo. Eso es lo que dice Dios, que Él nos limpia de ¿cuántos pecados? De todo pecado. Y esto tiene que quedar bien grabado en nuestra mente, que Él es el que perdona, el que limpia nuestros pecados. Me brinco a un texto más en Hebreos 9:14, hablando de la sangre de Jesús. Mira el poder que tiene para limpiarnos, para perdonarnos. Ahora, veamos en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué haría? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, hermano, este texto está diciendo que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está en pecado, hermano, no está limpio, su conciencia está mal, su conciencia no está bien delante de Dios. Y recuerde que Dios habla a la conciencia del hombre. Y aquí dice que Él limpiará, la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué serán las obras muertas? Para usted que me está escuchando, hermano querido, ¿qué es las obras muertas? Las obras que tú haces, las obras de mi carne, esas no me pueden salvar, son obras muertas. Y Él limpia mi conciencia de obras muertas. Pero algo más maravilloso todavía. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Una vez que Dios ya limpió nuestra vida, ya perdonó nuestros pecados, lavó nuestra conciencia, la limpió, ahora podemos, hermano querido, oiga esto, servirle. Usted como gentil, ¿usted cree que usted iba a poder servirle si Dios no limpiara su conciencia, si Dios no hubiera limpiado su vida, si no le hubiera perdonado sus pecados? No. Quizás alguien se pudiera tener la osadía de decirle voy a servir a Dios, pero Dios no aceptaría ese servicio. Pero una vez que eres limpiado, una vez que eres lavado, una vez que tu conciencia está limpia, ahora tienes el privilegio de poder servirle a Dios en lo que Él te llame. Amén. En lo que Él te llama. Entonces, hermano querido, aún para servirle era necesario que hubiera el sacrificio de Cristo y que su sangre nos limpiara para poder servirle, para poder ser salvados, limpiados por la sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora tiene usted el privilegio, porque es un privilegio servir al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Continuamos rápidamente a otro texto más. En Hebreos 10, 19 y 20. Dice este pasaje así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, hermano, para los que no se recuerdan, en el antiguo pacto, acuérdense que Jesús, su sangre es la sangre del nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el templo de Jerusalén, la gente
las mujeres quedarían en los atrios, los hombres en el lugar santo, y solo ciertos ministros, ciertos sacerdotes entrarían al lugar santísimo. O sea, lugar santísimo, a la presencia misma del Señor. Solo unos cuantos. El sacerdote que entraba llevaba unas campanitas que sonaban para oír que estaba vivo, porque si no estaba santificado podía morir. También le traían un hilo amarrado para, si moría, poderlos arrastrar y sacarlo de aquel lugar. Morir por la santidad de Dios, porque él no estaba limpio, no estaba preparado, y moría por estar en un lugar santísimo y él no estar santificado. Pero la sangre de Jesús, oiga, nos da acceso a nosotros al lugar santísimo. O sea que usted como cristiano, por la sangre de Cristo, usted puede llegar a la misma presencia de Dios, a pedir usted directamente a su Dios en oración, clamarle a Dios en presencia misma de Dios, y no vas a morir por el poder de Dios, por la santidad de Dios, porque entraste al lugar santo o santísimo. Ahora, por la sangre de Jesús, tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a la presencia misma del Señor. Esto es un privilegio especial, hermano, para el que lo entiende. Un privilegio especial podernos acercar, hermanos. Poder llegar a esa presencia de Dios para exponer nuestras necesidades, para que Dios escuche nuestras necesidades y responda a ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes tenía que entrar un sacerdote, pero ahora usted puede entrar a la presencia de Dios. Y usted es bendecido y usted siente su presencia, hermano querido. Es mejor pacto el que se hizo con la sangre de Jesús que con la sangre de aquellos corderos de aquellos tiempos, cuando Moisés hizo aquel pacto con Dios y el pueblo de Dios estuvo en ese acuerdo de, a través de los corderos, de la sangre y sacrificio de corderos, ellos tenían ese pacto con Dios. Y nosotros, con la sangre del Cordero de Dios, con el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vuelvo al texto. Así que, hermanos, teniendo libertad, oiga, libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, oiga, es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Jesucristo abrió ese camino a través del velo. Esto es de su carne. ¿Se recuerdan que la Biblia enseña que el día que Jesús estaba en la cruz del Calvario, en este sacrificio derramando su sangre, el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice la Biblia que se abrió de arriba hacia abajo solo, para que ahora, o enseñándonos que ahora sí tenemos acceso al lugar santísimo. Oh, hermano, qué bendición más grande que podemos acercarnos a Dios, porque Él ha abierto ese camino nuevo para que nos acerquemos a la misma presencia de Dios, donde la carne de Cristo, hermano, fue hecha prácticamente pedazos para que usted tenga ese privilegio, esa bendición, para que yo tenga esa bendición de poderme acercar al lugar santísimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora ve por qué tanto le damos la gloria a Jesús. ¿Por qué tanto agradecimiento a Jesús? Porque su sacrificio, gloria a Jesús, dice la hermana, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, ahí empieza el texto que les mencioné, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. Ahora voy a ir para Hebreos 13 y verso 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificarla, o santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fue llevado
al Calvario para santificar al pueblo. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la sangre de Jesús nos santifica. Mira, hermano, mis obras no me pueden santificar, pero la sangre de Jesús sí me santifica. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, no bajo la sangre de aquellos corderos, sino bajo la propia sangre de Jesús. Dice, padeció fuera de la puerta, y fue al sacrificio, hermano querido. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, nos salvó, pero también nos santifica. Así que usted es santo cuando usted acepta ser lavado, limpiado con la sangre de Jesús. Usted viene a ser santo. Mire, hermano, alguien dice, ¿te crees muy santo? No me creo santo. Soy santo porque la sangre de Jesús me santifica. Es la sangre de Jesús. Cuando el hombre se refugia en Dios, viene a Dios y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, el hombre viene a ser santificado por la sangre del Cordero. Otra vez, con el Cordero de Dios, no los corderos que sacrificaban los judíos. Esa sangre, hermano, cubría, acuérdese de eso, cubría solamente el pecado. Mas la sangre de Jesús nos santifica, nos limpia, nos lava. Su sangre preciosa, su sacrificio en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le damos honra, gloria, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, por todo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio santo, hermano querido, fue para bendición de la iglesia. Gloria a Jesús. A Él sea la gloria. Amén, hermanos. Voy a continuar leyendo, hermanos. Voy para Hebreos 9 y verso 12. Oiga lo que dice este pasaje. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oiga esto. No por la sangre de aquellos animalitos. No, ahora no es por la sangre de los corderos. Ahora es por su sangre. Dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. El propio sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hermanos, recuerda esto. Los sacerdotes tenían que estar entrando al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, matando infinidad de corderos. Pero ahora, una sola vez, la sangre de Jesús fue derramada y hasta hoy sigue tan poderosa como al primer día. Gloria a Dios. Hasta hoy día sigue redimiendo personas. Dice, para eterna redención. Eterna, no por un tiempo, eterna redención. Ahora, oiga esto, ¿qué significa la palabra redención? ¿Qué significa esa palabra? La palabra redención es comprar de nuevo, redimirlo. O sea, nos está comprando de nuevo con su sangre. Dice comprar de nuevo una cosa que se había poseído o vendido o que no era, o que se la habían llevado, pues se la habían quitado. Así que Jesús nos vuelve a comprar. Él nos dio vida y ahora nos vuelve a dar vida, nos compra nuevamente, nos redimió nuevamente para que seamos su pueblo. Él dio todo, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para que usted y yo fuéramos redimidos, comprados una vez más, comprados con precio, hermano, y precio de sangre. No nos compró con dólares, ni con oro, ni con plata. Nos compró con lo más valioso, con su propia sangre. ¿Se acuerda cuando Eva y Adán nos vendieron?
donde perdimos la relación con Dios. Pero Jesús nos vuelve a comprar y nos redimió una vez más para gloria de su santo nombre. ¡Viva Cristo Jesús para siempre! Amén. Gloria a Dios. Agradecemos a nuestro Señor día y noche por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Ahora, en primera carta, hermanos, del apóstol Juan, en el capítulo 2 y el verso 2, vaya allí si usted gusta, dice la Biblia así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús, como está escrito en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios la iglesia, no, al mundo. La oferta de salvación está ¿para quién? Para todo el mundo. Él derramó su sangre para todo el mundo. Hermana Zenaida, Dios me la bendiga. Qué bueno que está allí, hermana, me da gusto. Gloria a Jesús. Ahora, Jesús derrama su sangre para salvar no a unas personas, sino al mundo entero. El plan de Dios es salvar al mundo entero. Para eso derramó su sangre. El problema es que mucha gente rechaza la sangre de Jesús, rechaza el sacrificio de Jesús, rechaza a Jesús. Entonces no se salvaría la gente. Pero el plan de Dios es para la salvación de la humanidad. Él ama su humanidad en este mundo. Gloria a Jesús. Vuelvo a leer el texto para que se nos grabe. Y Él, ¿quién es Él? Jesús. Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, vamos a ver una palabra ahí, hermano, que no sé si todos la conocen. Propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es una palabra que es clave para entender lo demás. Propiciación. ¿Qué significa eso? Cuando entendemos esa palabra, entendemos el resto del texto que estamos leyendo. Dice, propiciación es acción o una forma de proceder de nosotros agradable, hecha a Dios, con la que se le pretende, o sea, se pretende mover a Dios a tener piedad o misericordia, hacer una propiciación. Pero no entendimos muy bien de qué se trata. Vamos a ver la siguiente forma de cómo nos lo explica. Dice, propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Fíjese, hermano, propiciación, un sacrificio que hacían los judíos para calmar la justicia de Dios. Pero dice este pasaje, Jesús es el que calma esa justicia de Dios. En otras palabras, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, es la que mueve al Padre a misericordia y tener piedad de nosotros pecadores. Es la sangre de Jesús, de su Hijo. Su Hijo es el que mueve a Dios. Isidro Alcázar is watching, dice la Biblia, dice aquí el teléfono. Dios te bendiga, primo hermano y hermano en Cristo. Dios me lo bendiga. Qué bueno que está escuchando la palabra de Dios. Vuelvo al texto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el que se presenta ante Dios. Una media explicación. Me presento yo delante de Dios con todo mi pecado. Soy asquerosamente reprobado por Dios. Porque es algo terrible el pecado que vivimos los seres humanos. Pero Jesús es el que intercede. Toca mi corazón esto, hermano. Porque ¿qué hombre no ha pecado terriblemente delante de Dios?
Pero Jesús es el que está al frente. Y muchas veces lo explican los predicadores. Y él dice, yo ya pagué por el pecado de este hombre. Ahora él puede acercarse. Es limpiado con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. El precio ya fue pagado. Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Esto es maravilloso. Dice claramente este pasaje. Y Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que se presenta ante el Padre. Oye, hermano, usted es un padre. Y cuando tu hijo obediente, hermano, Jesús, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Cuando tu hijo se presenta, que en obediencia a ti ha sufrido un sacrificio terrible, hermano, ¿no mueve tu corazón? Imagínate a Dios que es bueno y que se refiere en la Biblia como su hijo amado. Su hijo amado. Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, dice que oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, el cual me complace. Hermano querido, ¿cómo crees tú? ¿Cómo tú crees, hermano querido, que Él se presenta ante el Padre? Sus heridas. Este asqueroso pecador tiene perdón por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Hermano querido, quien no aprecia la sangre de Jesús no sabe lo que está fuera de razón. El que no aprecia el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario está fuera de razón. Porque la Biblia dice, Él, Jesús, es el que hace que la justicia de Dios se calme. Cuando el hombre ha pecado, la Biblia menciona que a Dios se molesta, se enoja. Y dice la ira de Dios, hermano. La justicia de Dios se calma con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, hermano, qué gran valor tiene la sangre de Jesús. Pero qué triste es que hay personas que desprecian esta sangre, hermano. Gloria a Jesús, pero qué bueno que usted no desprecia la sangre de Jesús. ¿Por qué usted cree que el diablo no le gusta oír esa palabra? ¿Por qué usted cree que detesta oír que la sangre de Jesús? La sangre poderosa de Cristo. Muy bien, porque esa sangre es la sangre de la propiciación. Es la sangre que se presenta ante el Padre. Es la sangre que te trae a ti y a mí acceso a Dios, perdón de pecados. Gloria a Jesús. Hermano, por eso Cristo lo dio todo. Cristo derramó su sangre y Él se puso ante nosotros y el Padre para interceder. Porque todo hombre necesita de ese intercesor, Jesús. Él es, hermano. Su sangre se derramó y no en vano, sino para nuestra salvación. Esa palabra propiciación es uno de los sacrificios hechos por el pueblo de Israel para
apaciguar la justicia divina, para calmar la justicia de Dios. Cuando venía mortandad sobre el pueblo por el pecado, ofrecían el sacrificio para que la ira, puede decirse así, o la justicia de Dios se calmara. Para que Dios no venga contra mí directamente por mi iniquidad. Está el sacrificio, está la propiciación que es Jesús. Y Él es el que calma la justicia divina. Bendito sea Jesús. ¿Creen que sea digno Jesús de que usted le dé gloria, honra y alabanza? Oh, bendito sea su nombre. Bendito, porque por las obras de nosotros, hermano, estábamos sentenciados a la condenación eterna. Por bueno que tú seas, no hay forma de ser salvo. Pero cuando vienes a Jesús, oh hermano, Él es poderoso para perdonarte, para con su sangre limpiarte. Hermano Armando Carriel, Dios te bendiga, hermano. Así que, hermanos, continuamos con el tema. ¿Por qué los cristianos invocamos la sangre de Jesús? Bueno, hermanos, mire, nosotros no debemos hacer oraciones escribiendo que la sangre de Cristo, que no. Los cristianos no hacemos oraciones escritas en papeles. Los cristianos le hablamos a Dios desde nuestro corazón. Cuando, hermano, un cristiano se siente atribulado y siente que un demonio lo ataca, porque no puede usted decir que los cristianos no son atacados por los demonios. Si usted cree que un cristiano no puede ser atacado por un demonio, creo que usted anda un poquito fuera de ubicación. Porque oiga lo que le digo, el mismo maestro, los demonios lo persiguieron, los demonios, el mismo Satanás lo atacó, ni modo que yo sea más grande que él, hermano querido. Ahora, no pudieron con él porque obviamente él es el Señor, no iban a poder con él. Pero la Biblia dice que inclusive en el cuerpo de Pedro entró un demonio para decirle que no fuera a la cruz, porque sabía que en la cruz ellos iban a perder. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No, estaba atrás. Y cuando fue en el ayuno al desierto, estuvo Satanás tentándolo. Como al cristiano también lo tienta a cada rato el enemigo. Y cuando un cristiano se siente que necesita, mire hermano, si usted anda sucio de pecado, Satanás puede más fácil cachetearte, ¿sí o no? Y allí los cristianos claman a ser limpiados otra vez con la sangre de Jesús, porque Él es el que nos hace dignos de acercarnos a la santidad de Dios. He allí como el cristiano invoca ser lavado con la sangre de Jesús. Pero no estamos haciendo oraciones como de brujería ni nada por el estilo. No, eso Dios nos guarde. Sabemos que la sangre de Jesús es algo temible para Satanás. Él no quiere esas cosas. Amén. No quiere porque la sangre de Jesús lo venció. Pero quiero que veamos unos textos y usted que me está oyendo, considérelo usted. Dice Apocalipsis 12 y el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire lo que hace Satanás, pero ha sido lanzado fuera. Y el 11 dice, y ellos, ¿quiénes? Los cristianos, lo han vencido. ¿Pero con qué lo vencieron?
A ver, vamos a ver, ahí dice, ¿con qué lo vencieron? Mediante, dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La respuesta acá es, vencieron nuestros hermanos, según dice allí, por la sangre del Cordero. ¿Quién les dio la victoria? La sangre del Cordero. La victoria se obtiene, hermano, contra el enemigo por esa sangre, porque ya Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Quiere ver algo más de eso? Bueno, nos brincamos rápidamente a Colosenses 2:14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que era pues la vida que vivíamos, las acusaciones del diablo delante de Dios por la vida que vivíamos de pecado. Dice, anulándola, quitando el acta de los decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, hermano, exactamente allí donde se derramó toda su sangre, donde fue el sacrificio, donde fue la muerte de Jesús, allí se clavó el acta de los decretos, o sea que allí nos dio la victoria. Su sangre nos da la victoria. Y el verso que sigue dice, hablando de estos principados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Satanás no quiere ni oír mentar la sangre de Jesús. No quiere, le molesta mucho que usted hable de la sangre de Jesús. Se enoja. No, eso no tendría valor, la sangre de Jesús. ¿Cómo no? Allí está nuestra victoria. Mire, hermano, cuando usted no tiene acceso a Dios, usted está ajeno a Dios, o Dios no puede ni tú puedes acercarte a Él, tú estás a merced de Satanás. Pero cuando Dios quita el pecado, Dios te justifica por su sangre, tú tienes acceso a Dios y Satanás no puede tocarte. No puede contigo porque ahora estás en santidad, estás con Dios, tú eres parte del Señor, del pueblo de Dios, estás limpio por Jesús, estás justificado, no te puede tocar. Y todo eso es por la sangre de Jesús. Mire la importancia de la sangre de Jesús. Entonces, si el diablo ya no te puede tocar, ¿qué es lo que más le molesta a él oír? Que hables de la sangre de Jesús. Hablamos de la sangre de Jesús. Aceptamos la sangre de Jesús. O sea, estamos aceptando su sacrificio, su muerte por nuestros pecados, por nuestro bien. Gloria a Jesús. Vuelvo al texto, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya estaba un acta, hermano. Esa acta está para todo aquel hombre que no acepta al Cordero de Dios, la sangre de Cristo. Y dice que nos era contraria. Esa acta era contraria a nosotros. Pero quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entienda eso. Todas las acusaciones del diablo contra ti, esa acta que tenía para hundirte en el infierno, Jesús la agarró y la clava en la cruz. ¿Quieres volver a ver esta acta? Ven aquí a la cruz por ella. Hermano, eso es para que los cristianos salten de gozo y de alegría y de bendición, sabiendo que todo el acta que los acusaba, que los sentenciaba, que los llevaba al infierno, Jesús la destruyó en la cruz del Calvario. Y luego dice más, y despojando a los principados. Los principados son toda clase de diablos, demonios que hay. Y a las potestades, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando
sobre de ellos, por encima de ellos en la cruz. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Oiga, ¿cómo cree que se enoja el diablo cuando usted habla del poder de la sangre de Jesús? Cosa que él no puede resistir, le molesta mucho. ¿Cómo es posible? Esa sangre nos redimió. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se sienten privilegiados y bendecidos porque Cristo lo dio todo por usted? Mira, hermano, dar todo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Jesús diera todo por ti? Él lo dio todo. Quiere decir que eres alguien especial para Él. Y si tú has venido a Él, hermano, debes de sentirte muy privilegiado. Porque Él se dispuso a derramar toda su sangre, a todo el sufrimiento, a lo que pasara, a morir, solo por salvarte, a ti que me estás escuchando, a mí, a todos. Maravilloso nuestro Dios. Estábamos perdidos ciertamente, pero Jesús nos redimió con su sangre. Mira, hermano, la sangre desde aquellos tiempos en Egipto, la sangre le sirvió de protección a Israel. Cuando marcaron los dinteles de la puerta, venía el ángel de la muerte y donde había marcado con sangre, no entraban. Desde entonces la sangre se veía como algo especial. Y no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Pero cuando viene la sangre perfecta, la sangre de Jesús, entonces las cosas cambiaron. Ahora nos ha llenado de poder y no cubre pecados, sino los limpia la bendita sangre de Jesús. La Biblia habla muchísimo de lo que es la sangre y también de lo que es la sangre de Jesús. Hay por lo menos unas 370 veces de la Biblia menciona la sangre, es muy importante. Y hay reglamentos con respecto a la sangre. Por ejemplo, en el judaísmo se hablaba de la sangre, que no comer sangre. Y había algunos, no quisiera ofender a nadie, pero un poco extremados, que decían que si tú por accidente te llegabas a morder la lengua y salía sangre, ya pecaste. Porque esa sangre, pues algo se va a ir para adentro. Y la ley decía no comer sangre. Entonces ya estás en pecado porque te mordiste, se salió sangre y pues obviamente está en la boca. Yo nunca he creído eso, hermano. Es mi punto de vista. Respeto a todo el mundo. Pero yo nunca he creído que Dios escandalizase tan humano como para decir, ya traes allí un olorcito de sangre en la boca y ya pecaste. ¿Usted se muerde a propósito? Claro que no. Es un accidente. ¿Cómo Dios iba a juzgar a una gente porque tuvo un accidente? Imagínese, hermano. Porque nadie se siente feliz. Ay, me mordí la lengua, qué rico, ¿verdad que no? Yo más bien entiendo que Dios está hablando de que no comamos sangre. Como se acuerda que la moronga, que la dice, y usted mire, wow, echan tacos de moronga. Y otros, muchos, cruda se la comen. Y otros por actos de desobediencia se toman la sangre cruda. Yo creo que Dios se refiere a esas cosas, hermano. Antes que decir, ay, se mordió la lengua, ya está en pecado. Es un extremo. Pero mi respeto es para todo el mundo. Yo respeto a todos. Muchos dicen, aún ciertos cristianos, no se puede invocar la sangre de Jesús. Bueno, es que la Biblia no dice. La Biblia habla muchísimo del poder de la sangre de Jesús. Y yo sí creo que con todo lo que hemos leído, usted puede decir, Señor, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Limpia mi vida, Señor, de pecado. No como eran aquellos tiempos con sangre de corderos. Límpiame con tu sangre, Jesús. Yo quiero ser lavado con tu sangre. Esto es lo importante, hermano, que seamos limpiados. Y eso es invocar, obviamente es invocar la sangre del Cordero
de Dios. Pero hay formas a formas de invocar. Cuando usted lo usa como un amuleto, no creo que eso sea correcto, hermano. Pero cuando usted pide ser lavado, ser limpiado, ser purificado con esa sangre, son textos bíblicos. Y no podemos hacer amuletos de algo tan importante, tan serio como la sangre de Jesús. Y la sangre es, vuelvo a decir, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es su muerte en la cruz del Calvario. Eso es la sangre de Jesús. No es otra cosa. Porque al derramar su sangre era sacrificio y era muerte. Así que cuando la Biblia se refiere a ello, está hablando de todo su sacrificio. Por ejemplo, Isaías 53. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curadas. En realidad, si usted quiere discutir o ser persona que le gusta la polémica, usted dirá, pues ¿cuáles llagas? Fueron heridas, no llagas. Pero obviamente que se está refiriendo a esas heridas, las llagas de Jesús. Que una vez ya de estar crucificado allí, eso tornaba en llagas. Las heridas. Se está refiriendo a sus heridas. Y no podemos hacer polémica de eso ni discutir con nadie. Y sobre todo, pues respetarnos todos, ver qué dice la Biblia de cada punto para no llegar a discusiones con nadie. Y si otro tiene un punto de vista, pues mis respetos. Yo quiero, conforme a lo que yo entiendo, pues expresar lo que yo pienso del poder de la sangre de Jesús. En Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mire, allí está el sacrificio de Jesús. Y usted no va a encontrar una palabra que diga que su sangre, pero es el sacrificio de Jesús. Es obvio que se derramó su sangre. Es obvio que ahí está hablando de su muerte, de su sacrificio y del derramamiento de su sangre, que es una sola o una misma cosa. Y dice que por sus heridas fuimos curados. Por sus heridas, por su llaga, por su sufrimiento, por su sacrificio. Él murió para sanarnos, para rescatarnos. También hay personas que no creen que Dios pueda sanarte. Pues con toda pena les digo, usted se la pierde. Si usted no cree que Jesús tenga ese poder para sanarnos, pues usted se lo pierde, así de fácil. Y el que le cree, pues será bendecido. Hermanos queridos, me despido de ustedes este día. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les deseo lo mejor a todos. Bendiciones. No se quede en su casa encerradito allí después de que se abra la iglesia. Hermano, atienda a la iglesia. No trate de engañarse a sí mismo diciendo, allí me pegan el virus. No, hermano. Mire, usted va a la tienda, ¿verdad que sí? Cuando ocupa comida, ¿va a la tienda o no va? Yo sé la respuesta, yo sé que sí va, porque yo también. Cuando hay que trabajar, ¿va o no va? Pero te estás arriesgando. ¿Por qué piensas que solo en la iglesia se te va a pegar y que no quieres ir a la iglesia? Seamos honestos, hermano. Seamos honestos con Dios, porque Dios quiere gente honesta. Dios reclama de nosotros que seamos honestos. En la iglesia, si tiene usted los cuidados, usted no se le va a pegar nada. Y si usted tiene el poder de Dios, busca a Dios como es, no se le va a pegar nada. Deje que Dios se glorifique en sus vidas, hermano. Denle la oportunidad a Dios de glorificarse. Démosle lugar a Dios. Creámosle a Dios, tengamos fe. No le estoy diciendo otra vez que usted viole reglas ni nada. No. El hombre de Dios no es para eso. No es para contienda. El hombre de Dios es para enfrentar las cosas como son. Hermano, cuídese, pero no deje a un lado las cosas de Dios. Y si usted cae enfermo, enfréntelo con toda la fe, como un soldado valiente, creyendo a Jesús, y Él te da la victoria. Dios me los bendiga, hermanos. Pronto nos estaremos viendo, porque aquí yo nomás, ustedes me ven, pero yo no los veo a ustedes. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga y me los guarde.
Les amamos en el nombre de Jesús. Igualmente, hermano Rafael, Dios te bendiga, hermano. ¿Y sabes qué? He estado pensando en llamarte, hermano, porque ya no te he visto que subes nada allí en el WhatsApp de la iglesia. Yo estaba viendo que tú subías cosas y yo los leía. Y yo hoy últimamente no he visto nada, hermano. Y me preocupó, dije, ¿qué pasó con mi hermano Rafa? Y iba ayer a llamarte, pero estaba preparando un tema y se me pasó. Pero qué bueno que estás ahí, hermano. Me da gusto. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tu esposa y a todos ahí. Y a todos mis hermanos, mil bendiciones para ustedes. Hasta luego.